Seguimos. Estábamos hablando de cómo se va dando que Melanie Klein empezó a observar en los niños cómo se iba dando este sentimiento de la envidia que comienza con la posición esquizoparanoide, ¿no? Eres una ira que, que produce, que se va dando cuenta de la existencia de que no puede pertenecerle como le gustaría ese objeto tan idealizado. Entonces, ante esa situación, ese objeto idealizado, el bebé lo que intenta hacer es proyectar hacia ese objeto bueno sentimientos negativos para una forma de mantenerlo bajo control o quitarle el valor que tienen. Porque desde algún lugar el bebé siente que depende totalmente de ese objeto. Entonces eso a veces en determinadas situaciones acrecienta estos impulsos hostiles y envidiosos hacia ese objeto que es bueno. Uno lo puede decir, eso pasaría en la posición esquizoparanoide y que a veces ante situaciones en las que son muy fuertes, junto con la envidia, los sentimientos de envidia, juntos con las ansiedades persecutorias, pueden llegar a conducir a la enfermedad, que después lo vamos a ver. Lo importante es que quede claro que se producen y que en realidad, por más que el bebé, según la teoría de Melanie Klein, sienta y tenga internalizado este objeto bueno, aún puede seguir existiendo estos sentimientos de envidia. Cuando se pasa a la posición depresiva, lo que pasa es que a veces la culpa que siente el bebé por ese objeto fantasiado, por ese objeto bueno, acrecienta los procesos de envidia. En la medida que en realidad el bebé se pueda conectar con el objeto bueno y que ese objeto total y pueda diferenciar que es el mismo objeto total que está presente, a veces está ausente, que a veces es bueno y a veces es malo, que a veces lo gratifica y a veces lo frustra, a través de ese ejercicio pueda prevalecer ese objeto bueno, los procesos envidiosos van a ir disminuyendo. Caso contrario, se van a intensificar estos procesos de envidia. ¿Va quedando medianamente claro? Por ejemplo, uno puede ver que en la vida adulta, personas que tienen una gran avidez, se dice, una gran voracidad, que tienen que ver con personas que si tienen un cargo de jefe no dejan que sus subordinados se puedan destacar, que siempre los va a tratar de menospreciar, porque en realidad la envidia quiere, cuando se da cuenta que el otro tiene algo mejor para dar de lo que él cree, va a tratar por todos los medios, en vez de copiarlo, en vez de emularlo, de parecerse a ese, va a hacer todo lo contrario. Va a tratar de desprestigiarlo, ejercer un tipo de control para que esa persona no se pueda destacar, porque no toleran que el otro tenga mejores ideas o mejores proyectos que los propios. O sea que la envidia tiene raíz en la admiración, en realidad. En realidad, tal cual. La envidia tiene una gran fuente en la admiración y en la idealización. Es decir, uno puede admirar al otro sin querer destruirlo. Es decir, ahora, cuando uno lo admira y quiere poseer todo lo bueno que tiene el otro, pero usa mecanismos o proyecciones que no son, que tienen que ver con el objeto bueno, es porque en realidad lo quiere desprestigiar. En realidad es un proceso envidioso.
Por ejemplo, una persona que va a un análisis personal en una sesión de psicoterapia, es la persona que nunca va a estar conforme, que si la terapeuta le dice algo que descubrió y que tiene que ver con esto que le está pasando, automáticamente deja de ir y se busca otra psicóloga. Y así va pasando por varios terapeutas porque no tolera la frustración que le puede producir que tenga que ver de que en realidad reconocer que el otro tiene algo para hacer o para decirle que le va a ser útil, porque ellos se creen que tienen todo. Entonces, si el otro tiene un objeto que es tan bueno, él no puede permitirse que no sea propio, y si no va a tratar de destruirlo. ¿Mm? Es como cuando los chicos por ahí se están jugando y le rompe el juguete al otro porque no es de él. Tal cual. Bueno, ahí ahí hay algo en lo que tiene que ver con esto. ¿Viste? Como no es de él y el otro lo tiene, lo que él quiere, pues te digo, es algo que se da en nuestra vida diaria, pero bueno, lo importante es que después que pasen esas situaciones, en la de los chicos, uno pueda hablar con esos chicos y se puedan ir a la posición depresiva, que aparezca la culpa y que aparezca la posibilidad de reparar, ¿no? De reparar ese objeto que, que no es de uno, que es del otro, pero que lo pueden compartir o que pueden sublimarlo, o que pueden recrearlo de otra forma. En realidad son sentimientos y emociones que perduran y que están presentes en la vida. Porque una cosa, por eso cuando me dijiste que es una admiración, uno puede admirar pero sin desearle mala onda, como se dice hoy en día. En realidad, la persona que tiene estas connotaciones de envidia quiere destruir, no quiere construir. Porque para construir está la contrapartida, que es la gratitud, que es el sentimiento que hace frente a la envidia. La gratitud, que tiene que ver con el agradecer. Entonces, por más que haya estos procesos envidiosos en la vida, estas ansiedades en la vida del bebé, en realidad lo único que tiene que tener en cuenta es que en la medida que haya una madre que tolere, porque también está la otra parte, padres permisivos y que toleren un cierto grado de frustración en los chicos, sin desesperarse, sin angustiarse, este yo del bebé va a poder ir dándose cuenta de que aparece una palabra que es muy importante, que es la paciencia, ¿no? Que tienen paciencia, que son sentimientos que son válidos para ir empezar a incorporarlos. Porque se da cuenta que, además porque el bebé va a querer, el niño cuando es un poco más grande, va a querer ocupar el lugar de los padres, es decir, va a querer doblegar a los padres en algún momento. Si estos padres lo pueden sostener sin frustrarse demasiado, sin ponerse nerviosos, sin enojarse, y lo pueden sostener hablándole y poniéndole claro, va a poner, digamos, cuando se le dice hay que ponerle los límites. Bueno, los límites tienen que ver con estas cosas. Con ir frenando determinadas cosas. Un poco de frustración a los chicos no viene mal, porque es para que aparezca, que se frustren, tienen que ver con que hay que darle la posibilidad de que pueda aparecer algo creador. Ahora, vivir frustrado toda su vida, frustrarlo porque se lo golpea o porque no se lo deja hacer cosas, es otra cosa. Pero en realidad, entender lo que es la frustración en determinados momentos a los chicos les hace bien. No darle todo ni concederle todo mágicamente, porque en realidad eso no es la vida. Sino después va generando chicos cada vez más intolerantes. Eso no quita que no se le ponga límite, pero desde un lugar, desde el querer, ¿no? Desde el amor. ¿Va quedando claro? Sí, sí. Bueno, entonces después cuando aparece en la etapa, en la posición depresiva, la reparación de ese objeto que aparece a través de la culpa que siente, porque en algún momento empiezan a sentir culpa, por los objetos que se le ha dañado, en realidad, bueno, y ahí puede hacer un clic y aparecen los sentimientos bondadosos de ese objeto bueno, la envidia va cesando.
¿Mm? Pero hay determinados casos que no se da de esta forma. Ahora vamos a ver un poco... Perdón, ¿podrías repetir de nuevo lo último, lo de la envidia, por favor? ¿Cuándo cesaría, digamos? Cuando se pasa a la posición depresiva y el objeto bueno, cuando se siente la culpa primero, la culpa por el daño que se ha hecho al objeto bueno. Entonces, esa misma culpa que se siente por ese objeto bueno que se dañó, es lo que le va a permitir poner en funcionamiento la reparación. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la reparación, la clase anterior, en los diferentes momentos el bebé empieza a reparar primero devolviendo sonrisas, después poniendo la cuchara de la comida de la madre en la boca, después cuando están en la etapa que son más grandes de latencia, colaborar con todas las actividades del hogar, complacer a la madre y al padre. Bueno, todo eso pasa. Cuando se llega de nuevo y empieza con la pubertad y la adolescencia, es como que se vuelve de nuevo a la posición esquizoparanoide. Quien tiene un hijo adolescente va a poder darse cuenta de que el desarrollo hormonal más el cambio físico y todo hace que entren en posición esquizoparanoide y que este objeto bueno que era la madre es como que ya no es tan bueno. Entonces pasan a ocupar los amigos, son lo más, son la pandilla, son lo mejor, y los padres quedan relegados. Los padres entran a cuestionar qué hicimos mal, no entendemos nada, nadie entiende, él tampoco entiende lo que le está pasando, pero es algo que necesita vivirlo. Su pandilla y sus pares se visten todos iguales, si son amigos hablan con los mismos códigos, se prestan la ropa, los padres, los viejos, ¿qué? Mi viejo eran lo más cuando era chico, ahora mi viejo no sabe nada, son frases típicas que se escuchan en la adolescencia, mi viejo no sabe nada. Pegan por paso. También, Laura, pasa ahí. ¿Cómo? También pasa ahí que idealizan los grupos también. También, bueno, el grupo pasa a ser, por eso te digo, el grupo pasa a ser ese objeto bueno, idealizado, que antes eran los padres, ahora pasa a ser su grupo de amigos. Y son lo más, y se visten todos iguales, hablan el mismo idioma, entonces ellos se defienden diciendo: mis padres no me entienden, porque yo con mis amigos podemos hablar el mismo idioma, mis padres ya se quedaron, mis viejos no me entienden lo que yo les digo. En realidad ellos hablan poco en la casa también, porque no saben ni lo que le está pasando, y ante determinadas situaciones hasta pegan portazo y se van porque tampoco ellos entienden lo que le está pasando. Bueno, todo esto pasa, están mucho tiempo en la posición esquizoparanoide, aunque después vuelven y empiezan a reconocer de nuevo ese objeto bueno que es la madre, por supuesto, que ya más maduro y de otro lugar. Pero en la adolescencia tenés una etapa en la que se transita mucho en la posición esquizoparanoide, a través de todas estas actitudes que tienen de disociar. Entonces tienen que de alguna forma, para poder diferenciarse de los padres, como algunos psicólogos dicen, los tienen que matar simbólicamente para que aparezcan sus amigos, que son los más. Y después se vuelve, a través de la culpa y a través de la reparación, se vuelve a reconstruir los vínculos con ese objeto bueno, y que se puede transitar de nuevo en la vida familiar desde otro lugar. Pero es una etapa que uno se pone muy mal muchos padres, pero es inevitable que la vivan y que pasa y está dentro de la normalidad que pasa, digamos, ¿no? No estamos hablando en este momento de ninguna patología. Eso pasaría en esa etapa porque también tiene que ver con el desarrollo de las pulsiones sexuales, y ahí se juntan muchas situaciones en los púberes y en los adolescentes con las que no pueden controlarla, pasan a tener un control omnipotente, contestan mal, niegan cosas que le pasan, que a ellos no le pasan nada. En realidad no quieren contárselas a los padres. En realidad, para ellos, el objeto bueno pasa a ser los amigos, y a ellos son los que le quieren contar las cosas. Y aparece ahí una forma de desvalorizar ese objeto bueno, que después se vuelve a recrear de otro lugar, pero se vuelve a ese objeto bueno cuando se transita toda esta fase y esta etapa. La tienen que vivir. Bueno, otra de las cosas que vamos a ver un poco es que eran la identificación proyectiva. Ustedes
del material, que supongo que lo deben haber leído todo, ¿alguno entendió algo de lo que es la identificación proyectiva? Falta lectura, me parece, un poquito. Bueno, vamos a... es importante que, ya que estamos en el tema, se los digo, es importante que el material que se les da que lo lean, no porque a mí se me ocurra, sino porque es bueno para poder ir enriqueciendo el vocabulario, ir pudiendo problematizar situaciones que no las entienden para que después las puedan llevar al grupo y discutirlas, porque si se problematizan, cuanto más se puedan problematizar las lecturas que ustedes hagan del material que se les da de la escuela, incluso va a ser más rico también las instancias de ustedes grupales, porque van a tener más elementos para poder discutir, más cosas para poder charlar. Y si no, son muchos términos para emplear, y yo ahora estoy hablando de Melanie Klein, pero ustedes después van a ver de esto viene teoría de la enfermedad única, o teoría de la conducta, que es lo que Pichon toma, por eso se la ve a Melanie Klein, toma estas dos posiciones de Melanie Klein, y las complejiza un poco más, entonces para que se pueda entender más, que no son temas fáciles, ¿queda claro? Por ahí es complejo y genera muchas dudas, entonces bueno que lean todo el material, todo lo que más puedan, como para no ir quedándose y poder adquirir vocabulario e ir dándose cuenta de las situaciones y cuáles son las dudas que tienen y cuáles son las cosas que se pueden discutir en el grupo, ¿no? Que es fundamental, que es la instancia máxima donde ustedes van a estar operando permanentemente, pues se llama grupo operativo, a través siempre de una tarea. En este caso estamos viendo la teoría de Melanie Klein. Entonces, la identificación proyectiva, ¿se acuerdan que habíamos visto que eran dos mecanismos que se daban en la posición esquizoparanoide? En realidad, son dos mecanismos, tanto el de introyección y de proyección, que perduran toda la vida y se van dando de forma simultánea. Entonces, la identificación proyectiva es el resultado de la proyección de la parte del yo en un objeto. Es decir, es atribuir al objeto partes o características de la parte proyectada del yo, pero también puede resultar en que el yo se identifique con el objeto de su proyección. ¿Quedó claro? Es decir, la identificación proyectiva está basada en que atribuimos a las personas algunas de nuestras propias cualidades, algunos de nuestros propios pensamientos, algunas de nuestras propias emociones. Digamos, la índole de estos pensamientos, sea amistosos o sean hostiles, de estas proyecciones, dependen de nuestro estado de equilibrio o de persecución. Si en la proyección predomina la hostilidad, la verdadera empatía y comprensión de los demás van a salir muy dañadas. Por eso es muy importante comprender la índole de la introyección y de la proyección, porque son fundamentales en los procesos en toda nuestra vida y más que nada en los procesos cuando se hace un aprendizaje grupal. ¿Quedó claro? Sí. Es decir, uno puede haber entendido que en el niño o en el bebé tenía una necesidad de proyectar partes malas hasta ese objeto porque era una forma de defenderse. Pero una de las cosas importantes que suceden en los grupos y que tienen que ver con el objeto bueno y con la gratitud es que se ejerza la empatía. Ahora, si un poco lo que vos decías, Andrea, hace un rato, si yo, cuando estábamos hablando de la envidia, porque está relacionado, si uno o a uno se proyecta en el otro sentimientos hostiles o de desagrado y se perciben, digamos que se obstaculiza el verdadero sentido de la proyección.
Es decir, tiene que ver con proyectar hacia el otro sentimientos de desagrado, no de aprobación. Entonces digamos que ahí se corta. Si uno de los dos lo percibe, se corta una realidad. Es decir, no puede ser que trascienda eso. O puede ser también que moleste, ¿no? Porque en realidad la verdadera empatía, que es poder ponerse en el lugar del otro, se va a ver dañada y no se va a poder suceder. Por eso tiene que haber siempre un ir y venir de estos mecanismos de introyección y de proyección. Uno tiene que tener claro que si uno proyecta sentimientos buenos, luego reintroyecta desde algún lugar esos mismos sentimientos. Ahora, si uno proyecta sentimientos de hostilidad y situaciones agresivas, de alguna forma también le devuelven eso. Por eso es importante en los grupos tener muy en cuenta cómo funcionan estos mecanismos de introyección y de proyección. En la medida que estén ensamblados, en la medida en que haya una cuestión que tenga que ver con un equilibrio y con una madurez de las personas que están haciendo, para la índole de esas proyecciones y de esas introyecciones van a tener que ver con objetos buenos. Y va a permitir un enriquecimiento para todos. Si no se van a obstaculizar estos procesos. Por eso cuando uno tiene que tener en cuenta que la introyección tiene que ver con el proceso que es inverso a la proyección. Es decir, que el mundo externo, los objetos externos que se encuentran, los que me pasan a ser parte de mi mundo interno. Pasan a ser parte de mí. Entonces tiene que ver con esos sentimientos, cualidades y emociones que también me dan los otros. O sea que la clave sería ser consciente de esos sentimientos. Totalmente. Para poder... Yo le dije la otra vez y yo vuelvo a repetir siempre. Todos cuando somos adultos, todos, y más aún cuando emprendemos un viaje que va a ser un aprendizaje grupal, es fundamental tener capacidad de autocrítica. Es decir, todos tenemos una responsabilidad ante los hechos. Si somos responsables, no se va a llegar a hacer situaciones extremas de dolor y de angustia. Porque si somos responsables, también somos que ser capaces de decirle al otro lo que nos disgusta y los que nos cae bien. Valorar el trabajo del otro, no descalificar al otro porque sí, porque un día no me gustó lo que me contestó. Entonces, una cosa es lo que me dijo, otra cosa es esa persona. Todos podemos tener actitudes que molesten, pero no puedo invalidar a la persona por esas actitudes, sino que se las tengo que hablar. Por eso tenemos la palabra y el lenguaje para decir, mira, me molestó lo que me dijiste, entonces el otro puede venir y decir, mira, yo no... Bueno, y de ahí, que van a aparecer porque en todos los procesos de aprendizaje grupal aparecen, porque somos todos diferentes y aparecen todas esas diferencias. Por eso es importante que seamos conscientes y sepamos que tenemos una responsabilidad. Que si tenemos capacidad de autocrítica y darnos cuenta que somos responsables de algo de lo que pasó, es decir, nos vamos a tener que dar cuenta que algo pusimos para que eso suceda. Por eso es importante que estos mecanismos de introyección y de proyección los tengamos bien en cuenta y bien claritos cómo funcionan. Si yo proyecto sentimientos de hostilidad y palabras destructivas, la verdadera empatía, que es ponerse en el lugar del otro, no se va a poder dar. Y es muy importante que en los aprendizajes grupales haya un sentimiento de empatía. Es decir, ser empático significa reconocer que uno también tiene carencias y que a uno también le pasan cosas. Que por eso tenemos todos un objeto bueno y que ese objeto bueno es bueno, pero no es perfecto, es bueno. Y que lo tenemos que sostener y que entonces a todos nos pasan cosas y que la pulsión de vida y la pulsión de muerte están operando permanentemente en la vida de cada uno. No es que ya incorporé el objeto bueno y no. La pulsión de muerte va a tratar permanentemente de meterse y hacernos pisar el palito. Eso lo tienen que tener claro, porque es el objetivo, destruir. Entonces no somos 100% objeto bueno,
Pero sí, si estamos acá y podemos estar usted de ese lado y yo acá, es porque hemos podido incorporar un objeto bueno. Tratemos de cuidarlo y de fomentarlo. Entonces, estuvimos hablando que cuando una de las características, habíamos dicho, de la posición esquizoparanoide es que en el desarrollo, en un desarrollo medianamente estable, medianamente sano, la posición esquizoparanoide se caracteriza por la escisión entre el objeto bueno y el objeto malo. Es decir, y el yo que ama y que odia. Recuerde que cuando yo le dije la escisión que tiene que ver con la separación, con la disociación entre ese objeto bueno y ese objeto malo, ¿no? Y este yo, que aún desde el principio de la vida es muy rudimentario, pero se está formando, también que ama y que odia. Y que para poder tener un desarrollo estable, lo que sí tiene que predominar, que las experiencias buenas predominen sobre las malas. Es decir, que la pulsión de vida sea más grande y más importante y esté primordialmente, y que por detrás venga la pulsión de muerte. Todo lo que tenga que ver con este objeto de bueno tiene que ver con la pulsión de vida. Todo lo que tiene que ver con el objeto malo tiene que ver con las pulsiones de muerte. Pero por distintas razones, a veces estas pulsiones, a veces estos procesos se perturban. Puede ser por razones externas o internas. Entonces, la parte que se proyecta se fragmenta, digamos, se escinde de tal forma que en realidad se pone con partículas diminutas. Entonces, lo que se proyecta... ¿Ya se está terminando? Sí. Bueno, lo que se proyecta quedan partes diminutas, ¿no? Entonces, este yo, el yo del bebé, y esto tiene que ver a veces por ansiedades persecutorias, por una envidia excesiva y por mecanismos de defensa que sostienen este objeto malo, entonces se proyectan y se fragmentan, fragmentándose ese objeto bueno en diminutos pedazos. Por lo tanto, el yo no se puede tolerar y no se puede formar y no se puede enriquecer con las experiencias buenas. Cuando suceden estas cosas es cuando estamos hablando de la patología. En este caso, la enfermedad, esto tenía que ver con la esquizofrenia. Es decir, por lo tanto, se percibe a la realidad como perturbadora, es decir, y se ataca al objeto de la percepción. Entonces, por lo tanto, se pierde el contacto con la realidad. Es muy dolorosa la vida de las personas. Sí. Que no entiendo bien esto de que el objeto se separa en partículas. Es decir, lo que vos proyectás, lo que se proyecta, cuando la ansiedad y los impulsos hostiles y envidiosos son muy intensos, la identificación proyectiva, es decir, la parte proyectada, se fragmenta. Es decir, una cosa es cuando vos, o sea, el mecanismo de proyección e introyección como un objeto bueno, y prácticamente hay una limpia disociación, ¿no? Este objeto bueno se transfiere bueno, vuelve bueno. Por mecanismos envidiosos, ansiedades persecutorias o ansiedades depresivas, lo que se proyecta se fragmenta, es decir, no llega al objeto bueno en forma limpia. ¿Queda claro? Sino que se divide, se hacen partes diminutas y van perdiendo determinadas el valor que tiene. Entonces, por lo tanto, lo que se ataca y lo que no se puede percibir es la realidad, es decir, se ataca a la realidad. En realidad, se percibe a la realidad como algo dañino, y esto es lo que le pasa al esquizofrénico.
tiene el aparato perceptual totalmente dañado. ¿Por qué? Porque no pudo tener contacto con el mundo externo. Pero tampoco tiene incorporado su mundo interno, porque en realidad ahí es donde, cuando hablamos el otro día, hubieron puntos disposicionales que lo llevan a un lugar en donde estaban estas perturbaciones y que no se resolvieron. Entonces, tiene el aparato perceptual dañado, entonces no puede tener contacto con el exterior, con la realidad. Si bien podemos hablar que hay muchos tipos de esquizofrenia, más severas, menos severas, pero bueno, en casos extremos llegan al delirio, alucinaciones, tienen un lenguaje muy poco articulado, es decir, viven descontextualizados de la realidad. Es decir, no tienen un lenguaje claro, no pueden compartir porque no se desarticuló, es decir, no pueden percibir. Si no se puede percibir, no se puede percibir el oído, la vista, no se puede saber percibir nada. Perdieron el contacto y no pudieron incorporar ese objeto bueno. Porque la proyección estuvo tan marcada por la envidia excesiva y por estos mecanismos de defensa y por unas ansiedades perturbadoras y depresivas muy fuertes, que no se pudo formar ese objeto bueno. Se fragmentaron en diminutas partes. Entonces es muy dolorosa la vida del esquizofrénico. Si bien él hace intentos para poder incorporar en algunos lugares y tener algo en contacto con este objeto bueno, en realidad el yo es suficientemente débil y no puede hacer frente a todas estas situaciones. Entonces por eso se percibe a la realidad como mala, como perturbadora, y tienen un lenguaje desarticulado, pueden tener fotofobia a la luz, viven en un mundo delirante, casos extremos, tienen alucinaciones y delirios, se ríen porque se ríen, pero en realidad no, porque no tienen motivos, porque no pueden tener contacto con la realidad, perdieron, no pueden contacto con un otro, ¿queda claro? Viven ensimismados en su mundo y que también ese mundo puede ser que hayan tenido un poco algo de un objeto bueno, pero en general también su mundo interno está con elementos persecutorios. Entonces no pueden hacer una limpia disociación entre el objeto bueno y el objeto malo, tan fundamental e importante para la posición esquizoparanoide, por más dolorosa que se haga. No pueden hacer esa diferenciación, está todo confundido, viven en un mundo confuso. Y creen que están llenos de objetos dañinos, que están llenos de objetos extraños. Y realmente lo que perciben es así, porque realmente son objetos extraños, porque el otro no pueden relacionarse con un otro, porque justamente ese aparato perceptual que es tan importante, percibir el objeto bueno y el malo, los olores, las todo, está totalmente dañado y no se formó a conformar. Entonces, cuando llegan a la etapa depresiva, pues eso se empieza a dar en la posición esquizoparanoide, se da en la fase depresiva, a veces la culpa intensifica esto. Y en realidad lo que Melanie Klein plantea es que cuando llegan a la consulta ya llegan a un estadio mucho mayor, más grande. Entonces, por lo tanto, el psicoanálisis y regresando a esa etapa en donde se produjo esta posición, es decir, buscando ese factor disposicional y revivir esa situación, es donde realmente buscando en las capas más profundas de la psiquis de esa persona, es donde en realidad puede venir el alivio, porque en realidad ahí es donde puede empezar a ponerse en contacto donde se produjo este objeto bueno que no se pudo incorporar. Más eso, si después se puede pasar a la posición depresiva a través de la culpa y la reparación, se puede, si hay una continuidad del análisis, se puede reparar partes de ese objeto que fueron dañados y por ahí puede venir un alivio que se puede ir curando la esquizofrenia. Por eso, ahí está también la diferencia que hacía Melanie Klein, ¿se acuerdan cuando yo le conté que si se usaba siempre, volvemos de nuevo a los procesos transferenciales, si siempre, para Melanie Klein es importante que también se haga transferencia positiva, pero también que exista la negativa, porque si yo uso nada más que la transferencia negativa, voy a llevar
a las cosas hacia un lugar que yo quiero, pero lo verdadero que hay que alivianarle al paciente y curarlo, a veces se hace a través de la transferencia negativa, sosteniendo esa transferencia negativa, porque es ahí donde están los bloqueos y es ahí donde ese objeto bueno no se pudo incorporar. Entonces sabemos que la esquizofrenia es un tipo como es la psicosis, ¿no? Es una psicosis que en realidad quedó metido en su mundo interno sin contacto con la realidad. Y por eso es sumamente valioso los procesos transferenciales en estas situaciones y volver a revivir esas situaciones donde ese objeto bueno no fue debidamente incorporado. Bueno, antes de terminar, que ya creo que falta poco, ¿no? Creo que esta va a ser la última clase. Yo lo que les pido es que lean el material. Si hay dudas, en algún otro momento, no sé si ahora o más adelante, podré volver a dar un ajuste de clases, pero bueno, es fundamental que ustedes lean el material como para poder sacarse dudas y entender y poder dialogar un poco más. En la medida en que ustedes lean todo el material, todo lo que más puedan, es decir, van a surgir tal vez más dudas, pero por lo menos van a ser más dudas pertinentes a la lectura. Y además como para ir incorporando los términos, que son importantes que ustedes los diferencien. Yo creo que a mí lo que quiero que me quede claro es que ustedes entendieron bien cómo funcionan estas dos posiciones, que son bien diferentes, porque después van a ver teoría de la conducta y Pichon-Rivière las toma. Entonces, recuerden siempre lo que es pulsión de vida, que es pulsión de muerte, lo que es objeto bueno y objeto malo. Y que después, culpa y reparación. Eso me parece sumamente importante que lo tengan claro, porque en realidad